¿Alguna vez has sentido que tu pasado te persigue como una sombra silenciosa? Que aunque intentas avanzar, hay recuerdos, errores, decisiones o heridas que parecen recordarte constantemente quién fuiste y no quién eres ahora. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ve diferente a como tú te ves a ti mismo? Muchos viven con la sensación de que su historia anterior tiene la última palabra, como si lo vivido ayer definiera irrevocablemente el mañana. Este mensaje nace para romper esa mentira con verdad eterna. Hoy quiero invitarte a quedarte hasta el final, a escuchar con el corazón abierto. Si este mensaje habla a tu vida, te animo a darle like, a compartirlo con alguien que lo necesite y a escribir en los comentarios una frase de fe que repetiremos juntos a lo largo de este recorrido. Mi pasado no tiene poder sobre mi vida en Cristo. Al escribirlo, no solo comentas un video, declaras una verdad espiritual. Ahora sí, comencemos este camino juntos. Parte 1. El pasado a la luz de la redención. Durante siglos, el ser humano ha cargado con una pregunta profunda. ¿Puede realmente cambiar quien ya ha sido marcado por su historia? La Biblia no ignora esta inquietud. Desde sus primeras páginas hasta su último libro, Dios se revela como un Dios que no queda atrapado en el ayer, sino que obra redención, restauración y nuevos comienzos. Comprender que tu pasado no tiene poder no es un mensaje motivacional. Es una verdad teológica anclada en el corazón mismo del Evangelio. Desde el principio, la Escritura nos muestra que la condición humana está marcada por la caída. El pecado introdujo culpa, vergüenza y ruptura, pero Dios nunca permitió que ese estado definiera el final de la historia. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, el Señor dice: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esta declaración no minimiza el pasado, pero sí establece algo poderoso. El pasado no es irreversible cuando Dios interviene. Una de las trampas espirituales más comunes es creer que Dios nos perdona, pero no nos restaura completamente, que limpia nuestra culpa, pero nos deja marcados. Sin embargo, la Biblia presenta una redención total. En la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17, leemos: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Observa la fuerza de esta afirmación. No dice que algunas cosas cambian, ni que el pasado pierde un poco de influencia. Dice que las cosas viejas pasaron. Pasaron significa que ya no gobiernan. Teológicamente, el pasado pierde poder porque la identidad del creyente ya no está anclada en lo que hizo, sino en lo que Cristo hizo. La cruz no fue un ajuste parcial, fue una obra completa. Jesús no murió para mejorar versiones antiguas de nosotros, murió para darnos una vida nueva. Cuando Él dijo «consumado es», estaba declarando que la deuda completa había sido saldada. No quedó saldo pendiente para el ayer. El problema es que muchos aceptan el perdón, pero siguen viviendo bajo la acusación. Y aquí es importante entender algo clave. La acusación no viene de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, se describe al acusador de los hermanos como aquel que los acusa día y noche delante de Dios. Dios justifica, el enemigo acusa. Cuando una voz te recuerda constantemente tu pasado para producir vergüenza, miedo o parálisis espiritual, esa voz no es divina. Imagina por un momento a un prisionero que ha sido legalmente liberado, pero que decide seguir viviendo dentro de su celda porque se acostumbró a ella. Nadie lo retiene, la puerta está abierta, pero su mente sigue cautiva. Así viven muchos creyentes, libres en el espíritu pero presos en la memoria. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La libertad que Cristo da no es simbólica, es real, pero debe ser abrazada. Desde una perspectiva espiritual, el pasado tiene poder solo cuando se le concede autoridad. Dios no lo usa para definirte, sino para mostrar su gracia. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de esto. Antes de su encuentro con Cristo, persiguió, encarceló y aprobó la muerte de creyentes. Humanamente su pasado lo descalificaba, pero Dios lo transformó en uno de los instrumentos más poderosos del Evangelio. Pablo no negó su pasado, pero nunca permitió que ese pasado dictara su identidad. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15,
Dice que fue el primero de los pecadores, pero que la gracia le fue mostrada para ejemplo de la paciencia de Dios. Aquí hay una verdad profunda. Dios no se avergüenza de tu historia redimida. Él no borra el pasado como si nunca existió. Lo redime para que ya no tenga poder destructivo. La sangre de Cristo no solo perdona, también reescribe el significado de lo vivido. Lo que antes era condena, ahora puede convertirse en testimonio. Tal vez alguien que escucha esto siente que su pasado es demasiado oscuro, demasiado reciente o demasiado doloroso. Pero el Evangelio no opera por grados de gravedad. El perdón de Dios no depende de la magnitud del error, sino de la obra de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo declara con claridad absoluta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna significa ninguna, ni la que viene de otros, ni la que viene de ti mismo. Esta primera parte sienta una base esencial. Tu pasado no tiene poder porque Dios ya habló una palabra más fuerte sobre tu vida, pero entenderlo intelectualmente no siempre significa vivirlo plenamente. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales que sostienen esta verdad y cómo la obra de Cristo redefine completamente nuestra relación con el ayer. Permanece porque lo que viene puede ayudarte a romper cadenas que has cargado por demasiado tiempo. Parte 2. La cruz y la identidad nueva que anula el ayer. Para comprender de manera profunda por qué tu pasado no tiene poder, es necesario detenernos con reverencia en el centro de la fe cristiana. La cruz de Jesucristo, no como un símbolo religioso ni como un recuerdo histórico, sino como el acto eterno mediante el cual Dios redefinió la identidad humana. Todo lo que creemos acerca del pasado, del presente y del futuro del creyente se sostiene o se derrumba según cómo entendamos lo que ocurrió allí. La cruz no fue solo el lugar donde Jesús murió, fue el lugar donde ocurrió un intercambio espiritual. El Evangelio no enseña simplemente que Jesús sufrió por nosotros, sino que Él tomó nuestro lugar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, leemos: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta frase es una de las declaraciones doctrinales más profundas de toda la Escritura. Jesús no solo cargó pecados, asumió una condición para que nosotros pudiéramos recibir otra completamente distinta. Aquí comienza a desmoronarse el poder del pasado. Porque si Cristo tomó sobre sí nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestra condena, entonces ya no hay base legal para que el ayer nos reclame. En términos espirituales, el pasado pierde autoridad porque la deuda fue pagada. Y Dios no cobra dos veces por lo mismo. La justicia divina quedó satisfecha en la cruz. Muchos creyentes viven con una contradicción interna. Creen que Dios los ama, pero sienten que deben seguir pagando emocional o espiritualmente por lo que hicieron. Sin embargo, esa idea no proviene del Evangelio, sino de una comprensión incompleta de la gracia. En la carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, se nos dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta representaba todo lo que nos acusaba. Fue anulada, no archivada. Imagina un expediente lleno de cargos, errores, fracasos y decisiones equivocadas. La Biblia afirma que ese expediente fue clavado en la cruz. No quedó guardado para ser consultado más adelante. Fue cancelado. Por eso cuando el pasado intenta hablar con voz de juez, debemos recordar que ya hubo un juicio y que ese juicio cayó sobre Cristo, no sobre nosotros. Esta verdad doctrinal nos lleva directamente al tema de la identidad. El mayor daño del pasado no es solo lo que hicimos, sino lo que creemos ser a causa de ello. El enemigo no necesita que repitas tus errores. Le basta con que sigas viéndote como alguien definido por ellos. Por eso el Evangelio no comienza diciendo, compórtate mejor, sino, eres hecho nuevo. La conducta cambia cuando la identidad se sana. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6, Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Observa el lenguaje. Viejo hombre. No dice viejas acciones, dice viejo hombre. La cruz no solo trató con lo que hiciste, sino con quien eras sin Cristo.
esa versión ya no existe espiritualmente. Aquí aparece una de las verdades más liberadoras y al mismo tiempo más resistidas. Tú no eres tu pasado, ni siquiera eres la suma de tus decisiones. Eres aquello que Dios declara que eres en Cristo. La fe cristiana no es autoafirmación, es aceptación de una identidad recibida. Y esa identidad no se construye mirando atrás, sino mirando a Cristo. El problema surge cuando intentamos vivir la vida cristiana desde la memoria y no desde la revelación. La memoria dice, fallaste. La revelación dice, fuiste justificado. La memoria dice, no mereces. La revelación dice, fuiste aceptado. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 33, se hace una pregunta contundente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios justifica, ¿quién puede condenar legítimamente? Doctrinalmente, la justificación es un acto legal y espiritual mediante el cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. No es un proceso gradual, es una declaración inmediata. Cuando creíste, fuiste justificado. Y una declaración divina no puede ser anulada por recuerdos humanos. El pasado puede gritar, pero no tiene autoridad judicial sobre alguien que ha sido justificado por Dios. Sin embargo, hay otra dimensión que debemos entender: la santificación. Algunos confunden la lucha presente con el pasado resuelto. Que todavía enfrentes debilidades no significa que tu pasado tenga poder. Significa que estás en proceso de crecimiento. Dios no espera perfección instantánea, espera dependencia constante. El error es interpretar las caídas como evidencia de que nunca cambiaste. Eso es una mentira. El cambio es real, aunque sea progresivo. La Biblia nos enseña que ahora vivimos bajo una nueva ley espiritual. En Romanos, capítulo 8, versículo 2, se nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley antigua operaba por condenación, la nueva opera por vida. Cuando el pasado intenta operar bajo la ley vieja, debemos recordar que ya no vivimos allí. Permíteme usar una imagen sencilla. Es como cambiar de país. Las leyes del país anterior ya no tienen jurisdicción legal sobre ti. Puedes recordarlas, pero no te gobiernan. Así ocurre espiritualmente. Antes vivías bajo la condenación. Ahora vives bajo la gracia. Antes eras definido por el pecado. Ahora eres definido por Cristo. Esta verdad no solo libera del pasado pecaminoso, también libera del pasado doloroso. No solo de lo que hiciste, sino de lo que te hicieron. Muchas personas siguen atadas no por culpa, sino por heridas. Pero la cruz también habló a ese nivel. Jesús no solo llevó pecado, llevó dolor, rechazo y vergüenza. Isaías capítulo 53 dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él cargó con aquello que te marcó, para que ya no tenga la última palabra. Al final, todo se reduce a esto. ¿O crees que la cruz fue suficiente? ¿O crees que todavía debes algo? Y vivir creyendo que debes algo es vivir bajo un yugo que Cristo ya rompió. Por eso Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El pasado es una carga pesada. Cristo no la comparte contigo. Él la quitó. En la siguiente parte, bajaremos esta verdad doctrinal al terreno cotidiano. Hablaremos de cómo vivir cada día desde esta libertad, cómo orar cuando la memoria acusa y cómo caminar en fe cuando el pasado intenta detenerte. Parte 3. Vivir cada día desde una fe que ya no mira atrás. Comprender que tu pasado no tiene poder es una verdad que transforma la mente, pero aprender a vivir desde esa verdad transforma la vida entera. Muchos creyentes entienden doctrinalmente que han sido perdonados, pero en la práctica diaria siguen reaccionando, decidiendo y orando como si el ayer aún tuviera autoridad. Por eso esta parte es clave. Aquí descendemos de la teología al terreno cotidiano, del concepto a la experiencia diaria con Dios. La vida cristiana no se vive en eventos aislados, se vive en procesos diarios. Y uno de los procesos más importantes es aprender a caminar por fe y no por recuerdos. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en la segunda carta a los Corintios,
capítulo 5, versículo 7, cuando dijo que andamos por fe y no por vista. La vista no solo es lo que ven los ojos, también es lo que la memoria proyecta. Muchas veces no reaccionamos a lo que está pasando, sino a lo que ya pasó. Vivir desde la libertad implica entrenar el corazón para responder a la verdad y no a la acusación interna. Aquí aparece una disciplina espiritual fundamental: renovar la mente. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar no es borrar la memoria, es reinterpretarla a la luz de Cristo. Es dejar de leer el pasado como sentencia y comenzar a leerlo como historia redimida. Imagina por un momento que tu vida es un libro. El enemigo quiere que releas una y otra vez los capítulos más oscuros, convenciéndote de que eso define toda la historia. Dios, en cambio, te invita a leer esos capítulos sabiendo que ya no son el final del libro. Son parte de una narrativa mayor donde la gracia tiene la última palabra. La fe no niega que hubo capítulos difíciles, pero se rehúsa a vivir como si aún estuvieras en ellos. Una de las áreas donde más se manifiesta el poder residual del pasado es en la oración. Muchas personas oran desde la culpa, no desde la confianza. Se acercan a Dios pidiendo perdón por cosas que ya fueron perdonadas, como si la cruz necesitara ser reforzada. Pero la oración cristiana madura nace desde la filiación, no desde la condena. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, se nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Orar como hijo cambia completamente la relación con el pasado. Un hijo no se acerca a su padre pidiendo permiso para existir. Se acerca con confianza, aun cuando sabe que ha fallado. La fe diaria se construye cuando dejamos de presentarnos ante Dios como acusados y comenzamos a presentarnos como amados. Esto no es presunción, es obediencia a la verdad del Evangelio. Otro aspecto práctico es aprender a hablar correctamente cuando el pasado intenta tomar control del pensamiento. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Las palabras no solo expresan lo que pensamos, también refuerzan lo que creemos. Si constantemente declaras frases como «yo siempre fui así», «nunca voy a cambiar» o «mi pasado me arruinó», estás dándole al ayer un poder que Cristo ya le quitó. Vivir en fe implica aprender a alinear el lenguaje con la verdad de Dios. Esto no significa negar la realidad, sino nombrarla correctamente. No dices «no tengo luchas», dices «tengo luchas, pero no me definen». No dices «no cometí errores», dices «cometí errores, pero fui perdonado y restaurado». La diferencia parece sutil, pero espiritualmente es enorme. La fe no es optimismo vacío, es acuerdo consciente con la palabra de Dios. La comunión también juega un papel esencial. Nadie fue diseñado para vivir la libertad en aislamiento. Muchas personas permanecen atadas al pasado porque nunca lo procesaron en un entorno de gracia. La iglesia, entendida como cuerpo vivo, no es un tribunal, es un hospital espiritual. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, se nos exhorta a restaurar con espíritu de mansedumbre al que ha caído. Restaurar no es recordar constantemente la herida, es acompañar hasta que sane. Cuando caminas solo, tu mente se convierte en el único intérprete de tu historia. Pero cuando caminas con otros en fe, permites que la verdad sea hablada incluso cuando tú no puedes verla. Por eso, vivir sin que el pasado tenga poder implica rodearte de personas que te recuerden quién eres ahora, no quién fuiste antes. También es importante entender que vivir desde esta verdad no elimina automáticamente las emociones asociadas al pasado. A veces la culpa desaparece rápido, pero la vergüenza tarda más. A veces el perdón es claro, pero el dolor permanece. La fe no ignora ese proceso. Dios no apura la sanidad emocional, la acompaña. El salmista decía que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vendar implica cuidado progresivo, no intervención brusca. Por eso, si en este proceso aparecen recuerdos, lágrimas o resistencias internas, no lo tomes como señal de fracaso. Tómalo como señal de que Dios está trabajando en áreas profundas. La libertad no siempre se siente inmediata, pero siempre es real.
El enemigo quiere que interpretes el proceso como evidencia de que no cambiaste. Dios lo ve como evidencia de que estás siendo transformado. Vivir cada día desde esta verdad también implica aprender a tomar decisiones sin consultar constantemente al ayer. Muchas personas eligen relaciones, oportunidades y caminos basándose en el miedo de repetir errores pasados. La sabiduría aprende del pasado, pero no vive atada a él. Hay una diferencia enorme entre aprender y temer. El temor paraliza, la sabiduría guía. Dios no te liberó para que vivas con miedo a equivocarte, te liberó para que vivas confiando en su dirección. En el libro de Proverbios se nos dice que el justo cae y se levanta. No dice que el justo nunca cae, dice que no permanece caído. Esa es una vida sin poder del pasado, una vida que no queda definida por las caídas, sino por la capacidad de levantarse en la gracia de Dios. Al final, vivir cada día desde esta verdad es una elección continua. No es algo que se siente una vez y ya está. Es un ejercicio espiritual diario. Creer lo que Dios dice por encima de lo que la memoria susurra. Y cada vez que eliges la verdad, el pasado pierde un poco más de influencia. En la próxima parte, veremos ejemplos bíblicos concretos de personas que fueron marcadas por su historia, pero que no quedaron definidas por ella. Historias reales que nos muestran que esta verdad no es teoría, es vida transformada. Parte 4. Historias bíblicas donde el pasado fue vencido por la gracia. La Biblia no es un libro de personajes perfectos. Es un libro de personas profundamente humanas que fueron transformadas por un Dios perfectamente fiel. Esto no es un detalle menor. Si Dios hubiera querido mostrarnos únicamente ejemplos intachables, muchos no encontrarían esperanza. Pero el Espíritu Santo inspiró relatos donde el pasado es evidente, pesado y en muchos casos vergonzoso. Y aún así, ese pasado nunca tuvo la última palabra. En cada historia la gracia se impuso con una fuerza mayor. Comencemos con uno de los ejemplos más conocidos, pero también más malinterpretados: Moisés. Antes de ser el libertador de Israel, Moisés fue un hombre que cometió un homicidio. En el libro del Éxodo se nos cuenta que, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés lo mató y luego escondió el cuerpo en la arena. Ese acto lo obligó a huir, a esconderse en el desierto durante años. Humanamente su historia parecía arruinada. De príncipe en Egipto pasó a pastor en el anonimato. Pero Dios no vio a Moisés como un fugitivo definido por su error. Dios lo vio como un libertador en proceso. Años después, en el mismo desierto donde Moisés creía haber enterrado su futuro, Dios se le apareció en una zarza ardiente. Ese encuentro revela algo poderoso. Dios no fue a buscar a Moisés para recriminarle su pasado, fue a llamarlo a su propósito. El pasado no fue ignorado, pero tampoco fue usado como descalificación. Fue superado por el llamado. Ahora pensemos en David, ungido como rey siendo joven, valiente frente a Goliat, poeta y adorador, pero también adúltero y responsable indirecto de un asesinato. El pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías marcaron uno de los momentos más oscuros de su vida. El propio David reconoce su culpa en el Salmo 51, clamando por misericordia. Sin embargo, Dios no canceló su promesa. David enfrentó consecuencias, sí, pero no perdió su identidad ni su llamado. Esto es importante. Que el pasado no tenga poder no significa que no existan consecuencias temporales. Significa que las consecuencias no cancelan el propósito eterno. David siguió siendo llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque supo arrepentirse y volver. El pasado no lo destruyó porque la gracia fue mayor que su caída. Consideremos ahora a Rahab, una mujer conocida por su oficio como ramera en la ciudad de Jericó. En la cultura de su tiempo, su pasado no solo era vergonzoso, era excluyente. Nadie hubiera imaginado que una mujer con esa historia sería recordada como un ejemplo de fe. Sin embargo, Rahab creyó en el Dios de Israel, protegió a los espías y actuó con valentía. ¿Y qué hizo Dios? No solo la salvó, sino que la integró al pueblo de Israel. Más aún, Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. Detente un momento en esto. El Salvador del mundo desciende, humanamente hablando, de una mujer con un pasado marcado por el rechazo. ¿Qué nos dice esto?
que Dios no solo perdona el pasado, sino que lo redime al punto de integrarlo en su plan de salvación. Lo que el mundo descarta, Dios lo transforma en testimonio vivo de su gracia. Otro ejemplo profundamente conmovedor es el de Pedro, discípulo cercano a Jesús, testigo de milagros, confidente en momentos íntimos. Y aún así, negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura. No fue una negación accidental, fue una negación pública, reiterada y acompañada de juramentos. Después de eso, Pedro lloró amargamente. Su pasado inmediato estaba cargado de culpa y vergüenza, pero la historia no termina ahí. Después de la resurrección, Jesús busca a Pedro, no para humillarlo, sino para restaurarlo. 3 veces le pregunta si lo ama, no para recordarle su negación, sino para sanar la herida. Y luego le confía una misión: apacentar sus ovejas. El mismo Pedro que negó fue el que predicó en Pentecostés y vio a miles convertirse. El pasado no tuvo poder porque la restauración fue real. Ahora pensemos en Pablo, quizá uno de los ejemplos más contundentes. Antes de ser apóstol, fue perseguidor de la iglesia. Él mismo confiesa que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes. Su pasado estaba manchado de violencia religiosa. Pero cuando Cristo se le revela en el camino a Damasco, no lo destruye, lo transforma. Pablo no fue borrado, fue redirigido. Lo interesante es que Pablo nunca negó su pasado. Lo menciona varias veces, pero siempre desde una nueva perspectiva. Ya no como condena, sino como evidencia de la gracia de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 3, dice que olvida lo que queda atrás y se extiende a lo que está delante. Olvidar aquí no significa amnesia, significa dejar de permitir que el pasado determine la dirección del presente. Incluso personajes menos conocidos nos enseñan esta verdad. Pensemos en la mujer samaritana del Evangelio de Juan, una mujer con una historia relacional rota, marcada por rechazo y aislamiento. Jesús no evitó hablar de su pasado, pero tampoco la redujo a él. Le reveló quién era él y quién podía llegar a ser ella. Esa mujer pasó de esconderse al mediodía a anunciar públicamente que había encontrado al Mesías. Su pasado no fue obstáculo para su testimonio. Cada una de estas historias nos muestra un patrón claro. Dios no llama a personas sin pasado, llama a personas con pasado redimido. El problema no es tener historia. El problema es vivir creyendo que esa historia tiene más autoridad que la voz de Dios. La Biblia insiste una y otra vez en que la gracia no es una capa superficial, es una fuerza transformadora. Si estas personas hubieran permitido que su pasado tuviera poder, Moisés habría muerto en el desierto, David habría abandonado el trono, Rahab habría sido olvidada, Pedro habría vuelto a pescar y Pablo nunca habría predicado. Pero ninguno de ellos permitió que el ayer definiera el mañana, no porque fueran fuertes, sino porque creyeron en un Dios más grande que su historia. Estas historias no están escritas para admirarlas a distancia, están escritas para reflejarnos, para recordarnos que el mismo Dios que actuó en ellos sigue obrando hoy. Tu pasado puede ser distinto, pero la gracia es la misma. El contexto cambia, el poder redentor no. En la próxima parte daremos un paso más íntimo. No hablaremos solo de personajes bíblicos, sino de testimonios simbólicos y situaciones que podrían parecerse mucho a la vida de quienes están escuchando ahora mismo. Historias que no tienen nombres en la Biblia, pero que representan corazones reales. Parte 5. Testimonios simbólicos que reflejan corazones restaurados. A veces las historias bíblicas parecen tan grandes, tan lejanas, que algunas personas piensan que su propia vida no encaja en esos relatos. Por eso, en este momento, quiero que imagines escenas más cercanas, más cotidianas. No son testimonios con nombres conocidos ni fechas exactas, pero representan realidades que se repiten una y otra vez en la vida de quienes buscan a Dios. Historias que podrían ser la tuya, la mía, o la de alguien que amas, porque la gracia no dejó de actuar cuando se cerró la última página de la Biblia. Imagina a una persona que creció tomando decisiones equivocadas desde muy joven, no por rebeldía consciente, sino por falta de guía.
por necesidad de afecto, por heridas no tratadas. Esa persona avanzó en la vida acumulando errores, relaciones rotas, oportunidades perdidas. Con el paso del tiempo, comenzó a creer que ya era tarde para cambiar, que su historia estaba escrita con tinta permanente. Aunque escuchaba mensajes de fe, algo en su interior decía, eso es para otros, no para mí. Un día, casi sin buscarlo, esa persona entra en contacto con el mensaje del Evangelio. No fue una experiencia espectacular, fue una verdad sencilla. Dios la amaba tal como estaba, pero no la dejaría tal como estaba. Al principio la alegría fue real pero breve, porque cuando pasó la emoción inicial, regresaron los recuerdos. Voces internas que decían, tú sabes quién eres. Dios te perdona, pero no te va a usar. Has fallado demasiadas veces. Durante un tiempo esa persona vivió una fe silenciosa, escondida. Iba a la iglesia, oraba, pero siempre desde atrás, siempre con miedo a ser expuesta. No porque alguien la acusara, sino porque ella misma no podía soltar su pasado. Hasta que un día, en una enseñanza sencilla, escuchó una frase que atravesó su corazón. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para seguir condenándote? Esa pregunta comenzó un proceso profundo, no inmediato pero real. Poco a poco, esa persona entendió que su pasado ya no tenía poder legal, solo emocional. Y lo emocional podía ser sanado. Imagina ahora a alguien distinto. No cargaba con un pasado de grandes errores visibles, pero sí con un pasado de abandono, de palabras hirientes, de rechazo. Creció creyendo que no era suficiente, que siempre estaba en deuda, aunque nunca cometió errores graves. Vivía con una culpa constante, como si siempre debiera demostrar algo. Ese tipo de pasado también esclaviza, no por lo que se hizo, sino por lo que se creyó. Esa persona llegó a la fe con disciplina, con responsabilidad, pero sin descanso interior. Oraba mucho, servía mucho, pero nunca se sentía aceptada del todo. Cada error pequeño era vivido como una confirmación de su supuesta insuficiencia, hasta que un día comprendió que el Evangelio no se trata de demostrar valor, sino de recibirlo. Descubrió que Cristo no murió solo por pecadores evidentes, sino también por corazones cansados de intentar merecer amor. En ese momento el pasado perdió poder, no porque desapareció el recuerdo, sino porque cambió la interpretación. Ya no era una herida abierta, era un lugar donde Dios había comenzado a sanar. Imagina ahora a alguien que falló recientemente. No es una historia antigua, es algo fresco, doloroso, todavía con consecuencias visibles. Esa persona se siente avergonzada incluso de orar. Cree que debe arreglar su vida antes de volver a Dios, pero en medio de esa confusión, escucha una verdad que parece demasiado buena para ser cierta. Dios no espera que te limpies para acercarte. Él te limpia cuando te acercas. Esa verdad rompe una barrera invisible. Esa persona comienza a orar con lágrimas, no de culpa, sino de alivio. Y poco a poco entiende que la gracia no es un premio para los fuertes, es refugio para los quebrantados. Estos testimonios simbólicos tienen algo en común. Ninguno niega el pasado, pero ninguno permite que el pasado gobierne. La transformación no ocurrió cuando cambiaron las circunstancias externas. Ocurrió cuando cambió la forma de verse a sí mismos delante de Dios, porque el verdadero poder del pasado no está en lo que pasó, sino en la identidad que se construyó a partir de eso. Muchos viven como si llevaran una etiqueta invisible en la frente, una palabra que resume su historia: fracaso, rechazado ni culpable, insuficiente. Y aunque nadie más la ve, ellos la sienten todo el tiempo. Pero Dios nunca se refiere a sus hijos con etiquetas de pasado. Él usa nombres nuevos: redimido, justificado, amado, hijo, hija, nueva criatura. Hay personas que, incluso después de años de fe, siguen pidiendo perdón por lo mismo. No porque hayan vuelto a caer, sino porque nunca aceptaron plenamente que ya fueron perdonadas. Viven como si el pasado fuera una deuda eterna. Pero la Biblia no habla de gracia a plazos. Habla de perdón completo, de limpieza total, de restauración verdadera. En uno de los salmos se dice que Dios arroja nuestros pecados a lo profundo del mar. Esa imagen no es poética sin sentido. En el mundo antiguo, el mar representaba lo inaccesible, lo imposible de recuperar. Dios no guarda el pasado en un cajón, lo sepulta en un lugar del cual no se vuelve. El problema es que muchas veces somos nosotros quienes buceamos para traerlo de vuelta. Estos testimonios nos enseñan algo esencial. El pasado solo mantiene poder cuando seguimos, interpretando el presente desde Él.
cuando cada oportunidad es vista con temor, cuando cada bendición es vivida con sospecha, cuando cada error pequeño reabre heridas antiguas. La sanidad comienza cuando aceptamos que Dios nos trata desde quienes somos ahora en Cristo, no desde quienes fuimos antes. Tal vez alguien que escucha esto siente que su testimonio no es inspirador, que su historia es demasiado común o demasiado rota. Pero Dios no necesita historias impresionantes, necesita corazones disponibles. La gracia no busca currículos limpios, busca rendición sincera. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de ser una cadena y se convierte en un recordatorio de hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. En la próxima parte, hablaremos de consejos espirituales concretos. No solo ideas, sino prácticas diarias que ayudan a vivir bajo esta verdad de manera constante, incluso cuando la mente intenta volver atrás. Parte 6. Consejos espirituales para vivir cada día sin cadenas del ayer. Saber que tu pasado no tiene poder es una verdad gloriosa, pero aprender a vivir diariamente desde esa verdad requiere intención espiritual. No basta con entenderlo una vez. Es una realidad que debe ser afirmada, cuidada y practicada. Por eso, en esta parte quiero compartir contigo consejos espirituales claros, prácticos y profundamente bíblicos que te ayudarán a caminar cada día sin permitir que el ayer vuelva a gobernar tu corazón. El primer consejo es este: aprende a discernir la voz que escuchas en tu interior. No toda voz interna es la voz de Dios. Muchas veces, lo que escuchamos es el eco de experiencias pasadas, palabras dichas por otros o juicios que hicimos sobre nosotros mismos en momentos de dolor. La voz de Dios siempre produce convicción que conduce a la vida. La voz de la acusación produce culpa que conduce a la parálisis. En el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Si una voz te empuja a esconderte, a rendirte o a creer que no vales, esa voz no proviene del Padre. Por eso es tan importante confrontar los pensamientos con la palabra. Cuando un recuerdo venga acompañado de una acusación, pregúntate: ¿esto está alineado con lo que Dios dice de mí en Cristo? La Escritura no fue dada solo para enseñar, fue dada para corregir, para enderezar el pensamiento torcido por el pasado. Jesús mismo enfrentó la tentación respondiendo con la palabra. No dialogó con la mentira, la reemplazó por la verdad. El segundo consejo es: no vivas repasando lo que Dios ya resolvió. Hay personas que revisan su pasado como si estuvieran buscando una cláusula escondida que anule el perdón. Pero Dios no perdona a medias. En el libro de Hebreos se dice que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Eso no significa que Él tenga amnesia, significa que decide no traerlos a cuenta. Si Dios decidió no traerlos a cuenta, ¿por qué tú sí? Cada vez que vuelvas mentalmente a un error antiguo para castigarte, estás viviendo como si la cruz no hubiera sido suficiente. Y eso no es humildad, es incredulidad disfrazada. La verdadera humildad es aceptar plenamente lo que Dios hizo, aunque no lo sientas del todo. No necesitas revivir el dolor para demostrar arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero ya ocurrió cuando volviste tu corazón a Dios. El tercer consejo es: establece hábitos espirituales que afirmen tu nueva identidad. La libertad no se sostiene solo con emociones, se sostiene con prácticas. Leer la palabra, orar, adorar y tener comunión no son rituales religiosos, son anclas espirituales. Cada vez que te expones a la verdad, refuerzas en tu interior quién eres ahora. Por ejemplo, leer pasajes que hablan de identidad en Cristo no es repetición inútil, es reprogramación espiritual. La mente necesita ser entrenada. Así como durante años fue entrenada para verse desde el pasado, ahora debe aprender a verse desde la gracia. Esto no ocurre en un día, ocurre con constancia. La fe crece cuando la verdad es recordada con frecuencia. El cuarto consejo es: aprende a perdonarte, porque Dios ya lo hizo. Esta es una de las batallas más difíciles. Muchas personas creen que perdonarse a sí mismas es arrogancia, cuando en realidad es obediencia. Si Dios ya emitió un veredicto de perdón, aferrarte a la culpa es colocarte por encima de su juicio.
Perdonarte no significa minimizar lo que pasó, significa reconocer que la gracia fue mayor. Perdonarte es dejar de exigirle al pasado un castigo eterno. Es aceptar que ya aprendiste, que ya fuiste restaurado, que ya no eres la misma persona. Esto no ocurre de manera automática. A veces requiere declarar en voz alta: esto ocurrió, pero ya no me define. En Cristo soy nuevo. Las palabras tienen poder, no porque sean mágicas, sino porque alinean el corazón con la verdad. El quinto consejo es: no construyas tu futuro con miedo a repetir el pasado. Muchas personas toman decisiones desde el temor. Temor a equivocarse otra vez, temor a fallar, temor a decepcionar. Pero el temor no viene de Dios. La Escritura dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando permites que el pasado dicte tus decisiones, te privas de oportunidades que Dios preparó para tu crecimiento. La sabiduría aprende del pasado, pero no vive paralizada por él. Hay una gran diferencia entre ser prudente y ser temeroso. La prudencia escucha a Dios y avanza con discernimiento. El temor escucha al pasado y se detiene. Dios no te llama a vivir retrocediendo para evitar errores, te llama a caminar confiando en su dirección. El sexto consejo es: acepta que el proceso de sanidad es progresivo. Algunas heridas profundas no se cierran de inmediato, y eso no significa que el pasado siga teniendo poder. Significa que el alma está siendo restaurada paso a paso. Dios no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Forzarte a sentirte bien puede ser tan dañino como quedarte estancado en el dolor. Permite que Dios sane a su ritmo. Habrá días de avance y días de silencio. Habrá momentos de claridad y otros de confusión. Pero mientras tu corazón permanezca rendido, el proceso continúa. La libertad no siempre se siente como euforia. Muchas veces se siente como paz tranquila, como descanso progresivo, como una carga que ya no pesa igual. El séptimo consejo es: rodéate de personas que te recuerden la verdad. No todas las voces edifican. Hay personas que, aunque no lo hagan con mala intención, te recuerdan constantemente quién fuiste. Te llaman por apodos antiguos, te encasillan en errores pasados, te miran desde una versión tuya que ya no existe. Eso no ayuda al proceso de libertad. Busca comunión con personas que vean en ti lo que Dios está haciendo ahora. Personas que te hablen con gracia, pero también con verdad. La iglesia saludable no revive el pasado, lo redime, no te expone, te acompaña. Caminar con otros no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. El octavo consejo es: aprende a descansar en la gracia. Descansar no es dejar de crecer, es dejar de esforzarte desde la culpa. Muchos creyentes sirven, oran y trabajan agotados porque creen que deben compensar su pasado. Pero Dios no busca compensación, busca comunión. Cuando sirves desde la gratitud y no desde la deuda, tu alma encuentra descanso. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos están cargados no por el presente, sino por el peso del ayer. Descansar en Cristo es soltar ese peso y confiar en que Él es suficiente. Vivir sin cadenas del pasado no significa olvidar todo lo vivido. Significa vivir con una perspectiva redimida. Significa que el pasado ya no dicta tu valor, tu dirección ni tu relación con Dios. Significa que ahora caminas guiado por la gracia, no por la culpa. En la próxima parte, reflexionaremos sobre cómo esta verdad no solo transforma vidas individuales, sino que también nos une como familia espiritual. Veremos cómo una comunidad que vive sin condenación se convierte en un lugar de sanidad y esperanza para muchos. Parte 7. Una familia espiritual libre del peso del pasado. Cuando una persona comienza a vivir verdaderamente convencida de que su pasado no tiene poder, algo profundo ocurre no solo en su interior, sino también en la forma en que se relaciona con los demás. La gracia que libera individualmente
también transforma la manera en que caminamos juntos como familia espiritual. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Desde el inicio, Dios llamó a un pueblo, no solo a individuos aislados, y una comunidad que vive sin condenación se convierte en un espacio donde la sanidad y la esperanza pueden florecer. Uno de los mayores desafíos dentro de la vida cristiana es aprender a ver a los demás como Dios los ve ahora, no como fueron antes. Muchas veces, sin darnos cuenta, trasladamos nuestras propias luchas con el pasado a la forma en que tratamos a otros. Si yo vivo todavía atado a mi culpa, me costará ofrecer gracia genuina. Si sigo midiendo mi valor por mis errores pasados, tenderé a medir a los demás de la misma manera. Por eso entender que tu pasado no tiene poder es también una invitación a construir relaciones nuevas, sanas y redimidas dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia no es una reunión de personas sin historia, es una comunidad de personas con historias transformadas. Cada creyente llega con un pasado distinto, pero todos somos llamados a caminar bajo la misma gracia. En el libro de Efesios se nos recuerda que Cristo derribó la pared intermedia de separación. Esa pared no era solo cultural o religiosa, era también una barrera de juicio, de etiquetas, de categorías humanas. En Cristo ya no hay superiores ni inferiores espirituales. Todos dependemos de la misma gracia. Cuando esta verdad se vive de manera real, la comunidad deja de ser un lugar de comparación y se convierte en un lugar de acompañamiento. Una familia espiritual sana es aquella donde las personas no sienten que deben esconder su historia para ser aceptadas. No porque se glorifique el pasado, sino porque se honra la obra restauradora de Dios. Cuando una iglesia vive desde la gracia, no pregunta primero qué hiciste, sino cómo podemos caminar juntos hacia adelante. Esa es una diferencia enorme. Lamentablemente, muchos han sido heridos dentro de espacios que debían ser seguros. Han sentido que su pasado fue usado como arma, no como testimonio. Eso genera temor, retraimiento y desconfianza. Pero esa no es la visión bíblica de la comunidad cristiana. Jesús no llamó a sus discípulos para que se vigilaran unos a otros, sino para que se amaran unos a otros. El amor verdadero no ignora la verdad, pero nunca la usa para destruir. Cuando una familia espiritual comprende que el pasado no tiene poder, ocurre algo hermoso. Las máscaras comienzan a caer. Las personas ya no sienten la necesidad de aparentar perfección. Se atreven a ser honestas, a pedir oración, a compartir procesos. Y en ese ambiente, la sanidad se multiplica. Porque la gracia compartida se fortalece. También cambia la forma en que se corrige y se exhorta. La corrección ya no nace del juicio, sino del cuidado. Ya no busca humillar, sino restaurar. En la carta a los Gálatas se nos exhorta a restaurar con espíritu de mansedumbre. Restaurar implica devolver a su lugar original, no señalar eternamente la caída. Una comunidad madura entiende que todos estamos en proceso y que nadie está definido por su peor momento. Vivir esta verdad como familia espiritual también nos protege de la comparación constante. Cuando el pasado sigue teniendo poder, las personas compiten por demostrar quién cambió más, quién es más fuerte, quién es más espiritual. Pero cuando la gracia gobierna, la competencia se disuelve. Ya no necesitamos validarnos frente a otros, porque nuestra identidad está segura en Cristo. Eso libera relaciones más genuinas, más humildes y más profundas. Además, una comunidad libre del peso del pasado se convierte en un refugio para los que llegan heridos. Las personas que están dando sus primeros pasos en la fe no necesitan discursos duros. Necesitan ver vidas transformadas con humildad. Necesitan saber que hay lugar para ellos, aún con sus luchas. Cuando ven una iglesia donde la gracia es real, donde no se vive señalando errores, sino celebrando procesos, el mensaje del Evangelio se vuelve creíble. Esto no significa que todo sea permisivo o superficial. La gracia no elimina la verdad, la sostiene. Una familia espiritual saludable habla verdad, pero lo hace desde el amor, con paciencia, con comprensión, con la conciencia de que nadie está completo todavía. La santidad no se construye a base de miedo, se construye a base de amor y convicción.
También debemos reconocer que vivir como familia espiritual implica aprender a perdonar dentro de la comunidad. Habrá errores, malentendidos, palabras maldichas. Si vivimos atrapados en el pasado, cada falla se convierte en una herida permanente. Pero cuando vivimos desde la gracia, aprendemos a sanar, a conversar, a restaurar vínculos. La unidad no se mantiene negando los conflictos, sino enfrentándolos con el corazón correcto. Cuando una iglesia vive así, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio, no solo por lo que predica, sino por cómo ama. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Ese amor se expresa en gran parte en la forma en que tratamos las historias pasadas. Cuando no usamos el pasado como etiqueta, sino como punto de partida para la gracia, reflejamos el corazón de Dios. Quizá alguien que escucha este mensaje ha sido herido por una comunidad que no supo vivir esta verdad. Si es así, no ignores ese dolor. Preséntalo delante de Dios. Él no justifica el daño, pero sí puede sanarlo. Y aunque las personas fallen, la visión de Dios para su iglesia sigue siendo válida. Él sigue llamando a una familia espiritual donde la gracia sea real, donde el pasado no tenga poder y donde el amor sea el lenguaje principal. Vivir esta verdad juntos también nos recuerda algo fundamental. Ninguno de nosotros es el salvador de los demás. Todos necesitamos gracia. Todos estamos siendo transformados. Esa conciencia produce humildad, paciencia y compasión. Produce una comunidad donde no se exige perfección, pero sí rendición sincera. En la próxima parte, continuaremos profundizando en esta verdad, llevando la reflexión hacia una dimensión más personal y eterna. Hablaremos de cómo mirar el futuro sin miedo, cómo soltar definitivamente las ataduras internas y cómo caminar con esperanza, aun cuando el pasado intente volver a llamar. Parte 8. Caminar hacia el futuro con una esperanza que ya no teme al ayer. Llegar a este punto del mensaje implica algo importante. Ya no estamos hablando solo de sanar el pasado, sino de aprender a mirar el futuro desde una nueva perspectiva. Porque una de las consecuencias más profundas de vivir atados al ayer es el miedo al mañana. Muchas personas no avanzan no porque no tengan fe, sino porque su fe sigue condicionada por experiencias anteriores. El pasado, cuando no es sanado, se proyecta como temor hacia lo que viene. Dios nunca diseñó la vida del creyente para ser vivida mirando constantemente hacia atrás. La Escritura honra la memoria cuando sirve para agradecer, aprender o testificar, pero advierte cuando la memoria se convierte en ancla. En el libro del Génesis, la esposa de Lot miró atrás y quedó paralizada. Más allá del evento literal, hay un principio espiritual profundo. Mirar atrás con anhelo o temor puede detener el avance que Dios tiene preparado. Caminar hacia el futuro con esperanza requiere una decisión consciente. Creer que Dios es más grande que tu historia. No solo más grande que tus errores, sino también más grande que tus pérdidas, tus fracasos y tus heridas. Muchos piensan que el pasado tiene poder porque el dolor fue real. Y es cierto, fue real. Pero la fe cristiana no se basa en negar el dolor, sino en confiar en que Dios puede redimir incluso aquello que nunca debió ocurrir. El futuro del creyente no está construido sobre la ausencia de problemas, sino sobre la fidelidad de Dios. Cuando entiendes esto, el miedo pierde terreno. Ya no avanzas preguntándote, ¿y si vuelvo a fallar? Sino confiando en, aunque falle, Dios seguirá siendo fiel. Esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. En la carta a Jeremías se encuentra una de las promesas más citadas y a veces menos comprendidas. Dios declara que tiene pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza.
Esa promesa fue dada a un pueblo que estaba en exilio, cargando las consecuencias de decisiones pasadas. Dios no negó el contexto difícil, pero aseguró que ese contexto no definiría el final. El futuro seguía en sus manos. Una de las razones por las que el pasado intenta recuperar poder es porque no confiamos plenamente en el futuro que Dios promete. Cuando el mañana es incierto, el ayer parece más seguro, aunque haya sido doloroso. El ser humano prefiere lo conocido antes que lo incierto. Pero la fe nos llama a confiar en lo que Dios promete, no en lo que ya conocemos. Caminar hacia adelante implica soltar la necesidad de controlar. Muchas personas viven revisando el pasado porque creen que si lo entienden completamente podrán evitar repetirlo. Pero la vida no se controla desde la memoria, se confía desde la fe. Dios no nos llama a vivir calculando cada paso desde el miedo, sino caminando con dependencia diaria. Jesús enseñó esto de manera clara cuando habló sobre el afán por el mañana. Dijo que cada día trae su propio afán, no porque Dios ignore el futuro, sino porque quiere que aprendamos a vivir en una relación diaria con Él. El pasado nos encierra, el futuro nos puede angustiar, pero el presente es el lugar donde Dios se manifiesta. Allí es donde la gracia opera. Otro aspecto clave para caminar hacia el futuro sin temor es aprender a ver las oportunidades como regalos y no como pruebas de merecimiento. Muchas personas, cuando reciben una nueva oportunidad, una bendición o una puerta abierta, sienten culpa. Piensan que no la merecen por lo que hicieron antes. Esa mentalidad revela que el pasado aún tiene poder en su corazón, pero Dios no bendice según nuestro historial, bendice según su propósito. Si Dios abre una puerta, no lo hace por error. Él no se equivoca de persona. Cuando dudas de la bendición por causa del pasado, en el fondo estás dudando del criterio de Dios. Aceptar el futuro que Dios te ofrece es un acto de fe, no de orgullo. También es importante aprender a interpretar correctamente las pruebas futuras. Cuando algo difícil ocurre, muchos lo ven como castigo por errores pasados. Pero esa no es la lógica del Evangelio. La Biblia enseña que Dios disciplina como padre, no castiga como juez. La disciplina busca formar, no condenar. Cuando entiendes esta diferencia, las pruebas dejan de ser amenazas y se convierten en espacios de crecimiento. El futuro del creyente no está libre de desafíos, pero está lleno de propósito. Cada etapa tiene algo que enseñar, algo que formar, algo que revelar. El pasado no tiene poder porque ya cumplió su función. Te enseñó, te marcó, te llevó a Cristo, pero no fue diseñado para gobernar el resto de tu vida. Hay personas que sienten que han perdido tiempo, que los años pasaron y que ahora ya es tarde. Pero Dios no opera bajo la lógica humana del tiempo desperdiciado. Él es experto en restaurar años que parecían perdidos. El profeta Joel habla de un Dios que restaura los años que se comió la langosta. Esa promesa no es solo material, es profundamente espiritual. Dios puede redimir etapas enteras y dar fruto donde parecía haber solo ruinas. Mirar el futuro con esperanza también implica aceptar que Dios puede hacer cosas nuevas. A veces nos aferramos tanto al pasado porque no sabemos quiénes seremos sin Él. El dolor, la culpa o el fracaso se vuelven parte de nuestra identidad. Soltarlos produce vértigo. Pero Dios no te deja sin identidad. Te ofrece una nueva, más firme, más libre, más verdadera. El apóstol Pablo habló de extenderse hacia lo que está delante. Esa expresión implica intención, esfuerzo dirigido, enfoque. No es un movimiento pasivo, es decidir mirar hacia adelante incluso cuando el pasado intenta llamar tu atención. Cada vez que eliges confiar en lo que Dios está haciendo ahora, debilitas la influencia del ayer.
Tal vez alguien que escucha esto está a punto de tomar una decisión importante, un nuevo paso, una reconciliación, un cambio, y el pasado está gritando con fuerza. Pero este es el momento de recordar que Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. El mismo Dios que te perdonó, te sostuvo y te sanó, es el Dios que va delante de ti. Caminar hacia el futuro sin miedo no significa no sentir inseguridad. Significa no dejar que esa inseguridad gobierne. Significa avanzar con temblor, pero con fe. Con dudas, pero con confianza en Dios. Él no te pide que tengas todas las respuestas, solo que confíes en su guía. En la próxima y última parte, cerraremos este recorrido con un mensaje de esperanza eterna. Hablaremos de la mirada final, de la obra completa de Dios y de un llamado claro a vivir desde esta verdad con fe renovada. Parte 9. Un cierre con esperanza eterna y una decisión que lo cambia todo. Llegamos al final de este recorrido, no como quien termina un mensaje, sino como quien llega a un punto de decisión. Porque escuchar que tu pasado no tiene poder es una verdad que consuela. Pero creerla y vivirla es una decisión espiritual que transforma. A lo largo de este camino hemos visto que el pasado no gobierna cuando la gracia es aceptada, cuando la identidad es renovada y cuando el futuro se mira desde la fidelidad de Dios y no desde el temor humano. Hay una verdad que atraviesa todo lo que hemos compartido. Dios no te llama a cargar una historia, te llama a caminar en una relación. El cristianismo no es un sistema de compensación por errores pasados, es una vida nueva sostenida por la gracia. Cuando esto se entiende, el alma descansa. Ya no vives tratando de probar que cambiaste, vives confiando en que Dios está obrando. Tal vez al escuchar este mensaje te diste cuenta de cuántas decisiones has tomado desde el peso del ayer. Relaciones que evitaste, oportunidades que rechazaste, llamados que ignoraste. Todo porque una voz interna te decía que no eras suficiente, que ya habías fallado demasiado, que no merecías avanzar. Pero hoy, delante de Dios, esa voz pierde autoridad. No porque tú seas fuerte, sino porque Cristo ya venció. El Evangelio no te invita a negar tu historia, te invita a rendirla. No te pide que olvides todo lo vivido, te pide que dejes de vivir definido por ello. Hay una diferencia profunda entre recordar y cargar. Recordar puede traer gratitud y aprendizaje. Cargar produce agotamiento y parálisis. Dios nunca quiso que llevaras esa carga por el resto de tu vida. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una invitación que resume todo este mensaje. Dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Muchos están cansados no por el presente, sino por el pasado. No por lo que están viviendo ahora, sino por lo que siguen reviviendo internamente. Y Jesús no ofrece una solución parcial, ofrece descanso real. Este descanso no significa ausencia de lucha, significa ausencia de condenación. Significa que ya no despiertas cada día intentando huir de tu historia, sino caminando acompañado por la gracia de Dios. Significa que puedes mirarte al espejo sin vergüenza, porque sabes que tu valor no está determinado por tus errores, sino por el amor que te fue dado. Quizá alguien que escucha este mensaje siente que ha perdido demasiado tiempo, años que no volverán, oportunidades que se cerraron, caminos que no se tomaron. Pero hay una verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. Dios no necesita recuperar el tiempo para cumplir su propósito. Él puede redimirlo. Él puede dar sentido incluso a lo que parecía inútil. Nada que haya pasado por sus manos fue desperdiciado. La Biblia está llena de personas que comenzaron tarde, según los estándares humanos, pero en el tiempo perfecto de Dios. Personas que pensaron que ya no había futuro hasta que Dios habló. Personas que creyeron que su historia estaba sellada hasta que la gracia irrumpió.
y ese mismo Dios sigue obrando hoy. Este cierre no es solo una conclusión, es una invitación. Una invitación a soltar definitivamente la identidad construida sobre el pasado y abrazar la identidad recibida en Cristo. A dejar de presentarte ante Dios como alguien que debe algo y comenzar a presentarte como alguien que ha sido aceptado. A vivir desde la gratitud, no desde la deuda. Hay un momento en la vida espiritual donde ya no basta con escuchar mensajes. Llega el momento de decidir. Decidir creer lo que Dios dice, aun cuando las emociones no se alinean. Decidir confiar en la obra de Cristo, aun cuando la memoria insiste. Decidir avanzar, aun con temor, pero tomados de la mano de Dios. Hoy, ese momento puede ser ahora. No necesitas una experiencia extraordinaria, no necesitas sentir algo especial. Solo necesitas rendir el control del pasado y decir en lo profundo del corazón: ya no voy a vivir definido por lo que fue, voy a vivir sostenido por lo que Dios es. La fe no borra el pasado, lo pone en su lugar correcto. Ya no es un juez, es un testigo. Ya no es una condena, es un recordatorio de hasta dónde llega la gracia. Ya no es una cadena, es un punto de partida. Y cuando eso ocurre, el alma se libera. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundo. Si este mensaje habló a tu vida, si reconoces que has vivido cargando un peso que ya no te corresponde, escribe en los comentarios esta frase de fe: mi pasado no tiene poder sobre mi vida en Cristo. No como un ritual, sino como una declaración consciente. Al escribirlo, estás alineando tu corazón con la verdad que has escuchado. También te animo a compartir este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Hay personas que viven en silencio, cargando culpas que ya fueron perdonadas, heridas que pueden ser sanadas, miedos que pueden ser vencidos. A veces, un mensaje llega como respuesta a una oración que nadie más escuchó. Recuerda esto: Dios no te salvó para que vivas mirando atrás, te salvó para que camines hacia adelante. No te rescató para que sobrevivas con culpa, te rescató para que vivas con esperanza. No te llamó por lo que hiciste, te llamó por lo que Él decidió hacer contigo. El pasado no tiene poder porque la gracia es mayor. La culpa no tiene la última palabra porque la cruz ya habló. El miedo no gobierna porque el amor de Dios es perfecto. Y el futuro no es una amenaza, es una promesa sostenida por un Dios fiel. Que al cerrar este mensaje no cierres tu corazón, sino que lo abras a una vida nueva. Una vida donde el ayer ya no pesa, donde el presente está lleno de gracia y donde el futuro descansa en las manos de Dios. Aquí no termina el camino. Aquí comienza una manera distinta de vivir, con fe renovada, con esperanza firme y con la certeza profunda de que en Cristo tu pasado ya no tiene poder.